historiak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturalak. Bueno, kaixo ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos a una nueva presentación de Marruma Kulturalak. Esta vez tenemos un habitual de nuestra casa, ha dado varias charlas, ha dado varias presentaciones y esta vez nos presenta pues el segundo tomo de un libro que ya presentó hace 6 años o algo así, en nuestro podcast 89... 3 años. ¿Hace 3 años? Vale, lo siento, me he alejado demasiado. En nuestro podcast 89 lo podéis ver, un poco pues, Revolución, ¿cómo se llama? Revolución, Resistencia y Memoria. Y tiene el subtítulo, bueno, en su día me quedé con ese subtítulo que decía como guía roja, no, guía para un turismo rojo o algo así, que es bastante esclarecedor, digamos, a pues esos que tenemos inquietudes rojas, pues qué cosas podemos encontrar por el mundo, qué partes interesantes, qué lugares, y os voy a dejar con él, así que Mercedes, Chalo Berobat. Bueno, Arratsaldeon. Bueno, como ya he comentado, voy a presentar brevemente la segunda parte o el segundo volumen del libro Revolución, Resistencia y Memoria, Patrimonio de la Humanidad. En el primer caso editado por Txalaparta y en este caso Txoria Errekan, la editorial que tiene Xavi Otero. El primero se publicó en el 2022 y, bueno, 3 años después, pues no me quedé contento con las 350 fichas y seguí almacenando lugares de memoria de todo el mundo y, bueno, pues fruto de ese trabajo ha sido este segundo volumen que tiene 210 fichas. Esto no acaba aquí, pero bueno. Voy a empezar leyendo 2 textos breves que corresponden a las 2 introducciones, la del primer libro y la del segundo, que yo creo que resumen bien lo que la filosofía de este trabajo, porque este trabajo no es que sea, luego lo diré, pero no son libros de experiencias personales, de aventuras, de cosas, sino he pretendido que sean con un criterio evidentemente de autor, es decir, una selección que hago yo, pues de lugares, pero vamos, en forma de fichas frías, no hay valoraciones sino que yo hago una selección de lugares y esos lugares de una forma breve digo por qué considero que ese lugar o ese museo o ese monumento o ese tal es importante desde una óptica pues de izquierda claramente, pero bien, voy a leer esos textos que me parece que son... Una parte considerable de las grandes obras del patrimonio universal recogidas por la UNESCO, de indudable importancia para entender y disfrutar de la historia de la humanidad, fueron levantadas por las clases dominantes, en condiciones, en muchos casos, de brutal explotación y opresión. Podemos visitar las espectaculares pirámides de Egipto, los templos de Angkor, los palacios de Versalles, para comprender cuánto esfuerzo humano fue necesario para llevar a cabo esos monumentos, en muchos casos al servicio de unos pocos, un faraón, un rey, un dios. Pero en la historia de la humanidad, desde tiempo inmemorial, han existido conciencias que se han rebelado contra la explotación del ser humano y fruto de esa visión fueron millones de pequeñas y grandes luchas, de sublevaciones, de revoluciones, todas con la intención de transformar el desarrollo de la historia. Surgieron personajes referenciales en ese periodo como Karl Marx, Che Guevara, Ho Chi Minh, movimientos populares, comunas de París, revoluciones de octubre, con pequeños o grandes fracasos, con pequeños o grandes logros. Fruto de la opresión y explotación del hombre por el hombre y fruto de la lucha por su liberación, nos han quedado miles de testimonios para poderlos observar, analizar y también reflexionar. Pero los medios habituales de comunicación, en el sentido más amplio, nos presentan por lo general los testimonios grandiosos llevados a cabo por los poderosos, pero nos ocultan la otra parte, en ocasiones también grandiosa y hermosa,
la de la lucha, la de los luchadores, la de la visión de la igualdad de los seres humanos, la de sus desiguales condiciones de vida, la de sus sufrimientos, la de sus sueños. En este trabajo queremos mostraros un puñado pequeño de esos elementos que también consideramos dignos de engrosar las páginas del patrimonio de la humanidad, en este caso desde el lado de la revolución, la resistencia y la memoria. Esto creo que resume la introducción del primer volumen, que es este, que muchos ya lo conocéis, y la introducción del segundo, de ello es una segunda parte, es decir, la filosofía es la misma exactamente. El patrimonio que activa nuestra memoria nunca ha tenido ni tendrá final mientras exista el ser humano en la Tierra. Los acontecimientos se seguirán sucediendo, las injusticias, las luchas para enfrentarlas, los héroes, individuos o pueblos, todo seguirá hasta el final de los tiempos. Por ello, jamás serán suficientes las páginas de 1 o 1000 libros para recoger los sufrimientos y los combates de quienes lucharon por la dignidad de la especie humana contra el poder establecido de imperios injustos. En las páginas de este libro, de este segundo libro, recogemos un nuevo puñado de lugares y personas que son testimonio de esos hechos que nos acercan a acontecimientos, en muchos casos heroicos, de la humanidad más desfavorecida. Existen miles y miles más, pequeños o grandes rescoldos de fuegos que en un pasado más o menos reciente fueron focos que irradiaron luz y calor. Y a día de hoy muchas de estas hogueras de lucha y esperanza siguen vivas. Pensemos en Palestina, pueblo maldito para muchos de los grandes poderes de la actualidad, lugar de sangre y heroísmo, un lugar de memoria más. Bien, esas son las dos introducciones, la primera del primer volumen, la segunda, ya digo, esto creo que refleja un poco la idea que tengo de... Bien, el libro en sí, ya os he dicho, tiene 210 fichas. El título, ya lo dije la otra vez también, Revolución, Resistencia y Memoria, creo que recoge esa amplitud, es decir, temas de revolución. Están las revoluciones importantes del siglo XIX, del siglo XX, resistencia, hay una inclusión importante de fichas en el primero, en el segundo también, de campos de concentración, por ejemplo, o de lugares de resistencia, no de lucha, sino de resistencia. Tocaba resistir en ese momento. Y el tema de la memoria, que creo que es lo más importante. Luego haré algunas referencias al tema de la memoria. Y el de llamarle patrimonio a la humanidad es por eso que os he dicho, es decir, que hay un patrimonio a la humanidad que es indiscutiblemente importante. Todos cuando viajamos, yo por lo menos en casa tenemos el libraco de la UNESCO, de lugares, porque a lo mejor vas a un sitio y vas a Egipto y no te has enterado que ahí están las pirámides de Egipto. Y hay que verlas también, ¿no? Evidentemente. Pues, pero es un poco en contraposición, por eso le puse el título ese también, el subtítulo de Patrimonio de la Humanidad. Bueno, la maqueta de este libro, la primera la realizó Javi Ubierna, por problemas personales no ha podido hacer la segunda, lo ha maquetado Xavi Otero, y bueno, en las cubiertas interiores viene una ficha, digamos, pedagógica de cómo hay que ver el libro, es decir, que lo que es el título, cómo está ordenado por orden alfabético de continentes. Por una vez África es la primera y Europa, quitando Australia, es la última. Va por orden alfabético y luego va por países también por orden alfabético. Dentro de cada país el orden no es como hace la UNESCO por orden alfabético de términos municipales, de pueblos o de ciudades, porque me parecía que había bastantes incoherencias y dentro de cada país el orden es cronológico. Me podía pasar en Cuba que estuviera antes la tumba, que está incluida en el primer volumen, la tumba de Fidel Castro, y que 3 páginas después en Cuba también saliera su casa natal, que está musealizada. Entonces, dentro de cada país he seguido un orden cronológico. Bueno, en esta ficha de la cubierta viene un poco cómo ver, cómo leer, cómo visualizar el libro de una manera más práctica. Ya os comentaré. Bueno, esto es la parte de atrás. En cada continente viene igual que en el primer volumen, un mapa de cada continente con los puntos marcados, los que se han elegido, y tienen una numeración que no corresponde con la página, sino con el número de la ficha. Eso es importante para no perderse. He seguido, junto con Xavi Otero,
el mismo modelo, aunque el papel es en esta ocasión distinto y bueno, tiene más calidad, pero he seguido el mismo esquema para que sea, es una continuación, evidentemente. Los índices, ya os he dicho, por orden alfabético, por continentes, por países. Estos son los mapas, desde el caso de Europa, la distribución de lugares que se han seleccionado. Cuando hay una concentración importante, lo veis, por ejemplo, ahí en Euskal Herria, o en el primer volumen, pues había mucha concentración en Moscú, en París, en este caso hay menos, pues están ahí más apiñaditas o más puestas las... El de las fichas relacionadas, bueno, esto es una postal de la Guerra Civil Española, es Durruti muerto, escoltado, es una postal muy valorada entre los coleccionistas de la 26 División. Es un dibujo hecho por Helios Gómez, un monstruo del dibujo, un personaje sevillano, gitano, anarquista, comunista, una mezcla de... estuvo en todos los frentes habidos y por haber en la guerra del 36, estuvo en la cárcel, la modelo. Hay una cosa muy curiosa y muy bonita que no la ha podido meter. Helios Gómez lo incluí en el primer libro porque hizo un libro espectacular de dibujos sobre la Revolución de Asturias, y aprovechando la Revolución de Asturias cité a Helios Gómez, y en este caso lo que he metido es la tumba suya, que nos costó a Esther y a mí sangre y sudor y de todo para encontrarla en el cementerio de Montjuïc de Barcelona. Tanto es así que el director de museo tuvimos que recurrir a él y nos dijo dónde estaba la tumba, porque era un nicho, y aunque teníamos la zona, pues no era fácil de... Bueno, Helios Gómez es un fenómeno. Si tenéis ocasión de entrar en internet a ver los dibujos en blanco y negro de Helios Gómez, ahora están cotizadísimos, están en los grandes museos Hay una fundación, Helios Gómez. Bien, la he puesto para aprovechar para acompañar la página de fichas relacionadas. Fichas relacionadas, en cada ficha del libro hay al margen, un vertical, en el lateral derecho o izquierdo, depende, unos numeritos que corresponden a fichas que tienen relación con esa temática. Os pongo el caso de los campos de concentración. Si está Buchenwald, el campo de concentración, en la ficha esa, la 23, por decir algo, hay una serie de numeritos que corresponden con otros campos de concentración que están en este volumen. Cada volumen tiene su película, no hay relación entre los dos. Bien, he seleccionado unas cuantas fotos para que os hagáis una idea, pero bueno, algunos ya tenéis el libro en la mano. He metido de diferentes sitios, aquí he puesto una de Euskal Herria, he cogido 8 fichas. El Guetta, el monumento del Guetta, el museo, el centro de interpretación del Guetta, que también me costó lo mío poder entrar para sacar la foto inferior, porque no hay fondos para tener a alguien para que esté abierto. Bueno, luego comentaré un poquito el tema de la memoria en general y en Euskal Herria en particular, ¿no? Alguna referencia. La otra ficha que está a su derecha son los refugios de Guernica. En Guernica, en el volumen primero, incluí Guernica en sí, el árbol y todo lo que fue el bombardeo, etcétera, y en este caso he metido los refugios y esa figura que está en la plaza central donde están las escuelas y esto. Al fondo de esas escuelas, al fondo de esa plaza y aquellos arcos que veis ahí al fondo, es un refugio que mucha gente no lo conoce, porque tiene 3 galerías pequeñas y es un refugio que además lo han medio musealizado, han puesto sonido de bombardeos y tal y cual. Tiene 2 galerías y luego hay una tercera que corresponde con la altura de un bar que hay allí, y la tercera está utilizada para almacén de las botellas del bar. La tercera refugio. Hay que tener en cuenta que los refugios de Guernica casi todos fueron machacados y que se conservan pocos. La imagen inferior es uno de los que también se conserva en la zona industrial, en Guernica. Bueno, hago una referencia a eso para que la gente que vaya a Guernica pueda localizar esos lugares también. Y bueno, me imagino que os suena la Chica Maravillas, el monumento que tiene en el lugar donde la mataron, violaron y todo.
Luego la otra ficha es el Alto del Perdón, con un monumento también, porque ahí mataron a mucha gente. Y bueno, es otro lugar de memoria dentro de Euskal Herria que, bueno, que tiene la misma importancia. Pues en el primer volumen salía el fuerte de Ezkaba y otros sitios así, pues en este caso pues incluido esto. Aquí hay más de Euskal Herria, pero bueno, en la selección aquí de Cataluña, ese museo, en el anterior ya había metido varios museos de la batalla del Ebro, en el delta del Ebro. En Cataluña tienen muy bien llevado el asunto de la batalla del Ebro y tienen 6 museos en diferentes pueblos temáticos. Uno toca la propaganda, en el otro la sanidad, en el otro está muy bien llevado. Y no había incluido uno central porque está dentro de otra estructura, pero bueno, que es el de Gandesa, que es ese que tenéis a la izquierda. Y luego en la otra ficha pues está el lugar donde fusilaron en el primer volumen, incluí la tumba en el Fosar de la Pedrera en Barcelona, en el cementerio de Montjuïc, que es un lugar espectacular también, donde hay muchos brigadistas, etcétera, etcétera, enterrados. Y en este caso he metido el muro donde fusilaron, que tiene esa placa, no sé si lo veis ahí, el muro donde fusilaron a Companys. Y la foto de abajo es espectacular, es cuando lo llevan al juicio, un día antes de matarlo, dentro de lo que es el fuerte de Montjuïc. Ya lo veis escoltado por unos guardias civiles. Bueno, del Estado español, esta ficha corresponde a las 13 Rosas, el cementerio de Madrid, y una relación y una referencia al tema de las 13 Rosas, muy conocido, pero bueno, no por eso menos importante. De Euskal Herria, aparte de más que he metido, aparte de las que veis, he incluido 3 páginas de murales. Es una deformación que tengo de sacar fotografías de murales, y en el primer volumen incluí los murales de otro nivel, lógicamente de Rivera y de los grandes muralistas mexicanos, pero incluí también los murales cubanos como lugar de expresión popular y de temáticas revolucionarias. Y en este caso, pues, bueno, metí Irlanda también, Belfast y Derry en aquel caso, y en este caso he metido los murales de Euskal Herria con varias fotos, algunas muy de actualidad, como la de la OTAN, bueno, la amnistía, bueno, los temas de... En el caso de esta ficha me parece preciosa porque el caso es espectacular. Los que tengáis el libro, no dejéis de leerla, porque esto es en Portugal, en Belaisao, al sur de Portugal, una zona muy combativa, y que, pues, ahora no me acuerdo la fecha, pero en 54 me parece, en plena dictadura, pues bueno, en los grandes latifundios agrarios, pues las condiciones laborales eran terribles, y quisieron hacer una reivindicación al patrón para que le subiera algo el salario. Y entonces fueron las mujeres como más suave a hablar con él, ¿no? Y fueron pues un puñado de mujeres, entre ellas esta chiquita, una jovencita, que ya estaba embarazada y tenía ya creo que un hijo, y fue a donde él, y bueno, el patrón llamó directamente a los militares, y los militares la empujaron y le dijo, ¿qué quieres? ¿Matarme, no? ¿Qué vas a matarme? Okay. Boom, y le pegó 2 tiros y la mató. La enterraron secretamente en otro pueblo, y bueno, una cosa, lo tienen como referencia el movimiento popular y de izquierda en Portugal, lo tienen como una referencia. El pueblo es muy rojo, los nombres de las calles, pues no es Marinaleda, pero se le parece. La trajeron al cementerio, ahí tenéis la tumba, tiene una estatua, tiene un mural espectacularmente grande, y ahí esa hoy en Martillo está en la finca, en el sitio exactamente donde la mataron. Bueno, esta es una ficha, que en este caso le he dedicado una doble página. Hay un dibujo muy bonito que sacó una publicación el Partido Comunista Portugués, y lo ha incluido ahí, del suceso. Bueno, nos vamos a otro continente. Este es
En el tomo anterior habían salido varias cosas del museo de Hiroshima y Nagasaki, los dos bombardeos brutales y gratuitos en gran parte, bueno, en gran parte no totalmente, por parte de Estados Unidos. Un tema también muy curioso porque los que hayáis estado allí, nosotros cuando estuvimos la experiencia es de que hay una memoria histórica terrible de esos sucesos. Los niños vestidos de uniformes van a los lugares, que hay muchos, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, van a los lugares a recordar, a tal y cual, pero parece que se les ha olvidado, porque eso es un telón oculto, se les ha olvidado quién fue quien tiró la bomba. O sea, parece que vino del espacio y que no fueron quienes fueron. Eso no sale en ningún lado. Normalmente solamente se recuerda el hecho. En este museo de Nagasaki, la gente suele ir mucho a Hiroshima. Nagasaki está muy abajo y es más difícil llegar, pero los lugares de memoria en Nagasaki son tan espectaculares o más que los de Hiroshima. Y esa es una maqueta a escala 1:1 que hay de la bomba atómica que está en este museo de Nagasaki, con espacios muy de la memoria, de la reflexión, tipo japonés y tal y cual, aparte de otras cosas pues muy, muy fuertes y muy, muy impactantes también. Bueno, Vietnam se repite en el primero y en el segundo porque Vietnam da mucho tema para hablar. Este es un puente muy famoso que está entre lo que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en el conflicto. Y bueno, ahí pasaron 1000 cosas, ya lo leéis, no os voy a contar todo, pero esa bandera que hay grande ahí abajo, de Vietnam, unificado ahora por supuesto, pues ahí pasaron muchas cosas, y ese puente que está pintado de azul, me parece que es ahora, pues un día lo tomaba Vietnam del Norte y al día siguiente lo tomaba Vietnam del Sur, y cada día que lo tomaban cambiaban la bandera y pintaban, pero así todos los días, pintaban del otro color el puente, hasta que, bueno, ahora ya no hay colores, hay un color. No. Bueno, hay monumentos, bueno, es un lugar de memoria bastante importante. La gente va mucho a Vietnam y Vietnam tiene muchos lugares, unos más inaccesibles, pero desde luego en Hanoi y en Ho Chi Minh, o sea, Saigón de antes, hay muchos lugares de memoria muy, muy interesantes y que a veces, pues depende con quién vayas o con qué agencia o tal, pues no te vas a enterar de nada. Hay museos de memoria, que algunos los han dulcificado los nombres, eso sí. Antes eran museo, cuando estuvimos nosotros era museo de los crímenes yanquis o una cosa así, y ahora es museo de la palabra crímenes y atrocidades las han suavizado un poco, pero siguen teniendo los mismos contenidos y la misma memoria, ¿no? Bien, no me voy a alargar más. Tengo, sí, que decir alguna cosa con el tema de la memoria. Bueno, estas son las portadas del primero y segundo. Con el tema de la memoria, bueno, ahora se habla mucho de la memoria, otra cosa es lo que se hace, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el lema de sin memoria no hay futuro. Nosotros recientemente, Esther y yo, hemos estado pues, en varias marchas conmemorativas que está habiendo con relación a la guerra del 36, mal llamada guerra civil, el golpe de Estado. Una es la retirada en Andalucía, la caminata de Málaga a Almería, 100 kilómetros, algo espectacular, está incluido ese tema en el primer volumen. Y la segunda, la retirada en Cataluña, que está muy, muy bien recogida en museos y centros de interpretación en Cataluña. En Andalucía es otra cosa, pero bueno, han ido subiendo peldaños desde las primeras marchas hasta ahora, que no sé qué número era, esta la sexta o algo así, pues ya son marchas a pie, que duermes en polideportivos, que los ayuntamientos, unos te dejan, otros no te dejan, tienes que volver al pueblo anterior en autobús y al día siguiente seguir. Bueno, hay de todo. Andalucía, Cataluña es otra historia. Y esta marcha es la retirada, y la hemos hecho también, que es desde Barcelona hasta Cataluña del Norte, viendo diferentes lugares como campos de concentración de las playas de la Cataluña del Norte, como centros de interpretación. Y bueno, pues ahí se ve que no suficiente, porque creo que nunca es suficiente, pero que la memoria está muy bien representada y muy bien recogida en museos y centros de interpretación muy potentes, en una red y muy bien organizados. Incluso lugares, por ejemplo, las minas de talco al lado de la Muga, donde la mina de Negrín, que se conoce,
donde la mayor parte de los cuadros del Museo del Prado, cuando salieron ante los bombardeos de Franco al museo, fueron a Valencia, y cuando la cosa se pone peor van a Cataluña hasta que pasan la frontera y acaban en Francia, y luego posteriormente en Ginebra, pero allí estuvieron. Y ese edificio, que está gestionado por el museo y que es visitable, es espectacular. Es un lugar camuflado, es un lugar que han puesto instalaciones de ganchos en el techo para poner redes que se camuflen entre la vegetación, donde colocaban a través de raíles, donde entraban los camiones y colocaban los cuadros. Esos lugares que si alguna vez sale, será en el tercer volumen, porque no lo he podido meter en el segundo, porque tampoco lo conocía. El problema para mí de estas cosas, y que te enseña, es que hay cosas que cuando vas a un país no las conoces, existen, y a lo mejor en Internet están en algún ritmo, pero tienes que saber que existen para ir a buscarlas, y luego pues vas descubriendo cosas, ¿no? Y ese es un lugar también espectacular. Bueno, decía que en Cataluña el tema está bastante bien llevado. Desde luego no nos vamos a comparar con Euskal Herria porque nos sonrojaríamos, creo. Y bueno, ahora recientemente ha habido otra marcha que nos la hemos hecho, la de la novena en París, que es el recorrido de los brigadistas, la entrada en París de los brigadistas, y que han hecho también un recorrido histórico por París. Yo he estado el otro día, acabo de venir, anteayer, en la fiesta del periódico L'Humanité, una fiesta internacional brutal, donde han vendido 600 y pico mil entradas, hay que decirlo fácil, es decir, hemos entrado 3 veces, 3 días, durante 3 días, más de 1 millón y pico de personas, y allí pues he tenido la suerte de convivir con un gran historiador de París, hijo de refugiados de Almería, de Andalucía, que lleva allí desde los 7 años, y bueno, he podido ver no solamente la memoria de lo de la novena, sino la memoria del Distrito 20 de París, que vale la pena también, que es donde se cuajó gran parte, y sobre todo el final, de la Comuna de París. Hay lugares señalizados, otros no señalizados, que te los tienes que enseñar a alguien, y el cementerio de Père-Lachaise, claro, por supuesto, pero luego lugares de memoria espectaculares. Es decir, que he venido con las pilas muy cargadas con el tema de la memoria. Acontecimiento reciente, Estados Unidos, en el primer volumen y en el segundo también, pero en el primero, sobre todo, metí 2 grandes museos, grandísimos museos de memoria en Estados Unidos, sobre el tema, en este caso, de la esclavitud y el exterminio de indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues una de las grandes aventuras de nuestro querido Trump, pues es retocar los contenidos de esos 2 centros impresionantes de Smithsonian y bueno, de grandes monstruos del poder, pues ya hemos visto que se ha metido con las grandes universidades, pues se ha metido también y está intentando que se modifiquen los contenidos que parece que no son de su gusto, ¿no? de esto, ¿no? Es decir, y bueno, el método habitual ya sabemos, en este caso, las restricciones económicas, es decir, las subvenciones o los apoyos que pueda haber, pues recortarlos y apretar hasta que esto, ¿no? Bueno, en Euskal Herria solamente voy a hacer una mención, es decir, el tema de la memoria parece que los centros de interpretación y lugares de la memoria no es que sean muy abundantes, tanto si nos vamos al tema de la guerra del 36, y hay lugares, y hay cosas para decir, pero no, ya digo, el caso del museo del Guetta, me da pena decirlo porque me abrieron las puertas expresamente a mí para que fuera, y con visitas concertadas se puede visitar, pero con unas deficiencias pues importantísimas, ¿no? Importantísimas. Pero bueno, en tema de memoria tenemos la iglesia del 3 de marzo de Gasteiz, que la incluí en el primer volumen y que ya sabemos los movimientos que hay de que sí, que si no, se está cayendo, literalmente ahora parece que sí, parece que no, qué contenidos va a tener, el tema de la cumbre, si no, qué contenidos va a tener, y lo más reciente, y con esto acabo, pues lo que está pasando ahora con el 50 aniversario de los fusilamientos de Txiki Otaegi, y el tema de la memoria y cómo se está tratando por ciertos organismos un acontecimiento tan bestial como fue aquello y la repercusión que tuvo a nivel de Euskal Herria y a nivel de todo el mundo, ¿no?
no hay más que ver. Bueno, también casualidad, estaba yo en París cuando los fusilaron y yo no he visto, bueno, la prensa local en París, sería bonito que alguien recogiera eso, hablaba de la vuelta al mayo 68. Yo creo que era mi primera vez que iba a París y los Campos Elíseos, todos los locales comerciales de las grandes agencias estaban ardiendo, estaban en llamas. Cuando me enteré lo que eran los CRS con sus grandes escudos y en el 75 la gente estaba... Y hubo grandísimas movilizaciones hasta que los partidos políticos y centrales sindicales hicieron una gran manifestación en París, cientos de miles de personas, y ya con eso cerraron el tema, vamos a decir. Pero bueno, me refiero que ese tema que tuvo esa repercusión, pues hoy parece que lo de Chiquio Otegui, oye, ¿de verdad esto hay que recordarlo o hay que olvidarlo? Y eso es todo lo que quería comentaros. Y eso, el libro lo tenéis, los que queráis, el primero también. Y ahora podéis hacer las preguntas. Bueno, pues voy a romper un poco el hielo. O me paso con esto. ¿Investigas antes de ir a diferentes países? ¿Ya sabías sobre ciertos lugares y querías ir... Bueno, obviamente querías ir expresamente a esos lugares, pero... ¿Y cuando descubres algo que no lo tenías planificado, cómo lo haces? ¿O? Bueno, Esther y yo llevamos 40 años viajando por muchos países del mundo y muchas cosas las conoces, claro, y vas a tiro fijo. En otros casos las descubres pues salseando. Antes no había internet, aunque parezca mentira decirlo, no había internet. Entonces te tenías que enterar por otros métodos. Las guías tradicionales, ya he hecho una referencia en una de las introducciones, las guías tradicionales esos lugares los ocultan. Cuando hemos estado en Bolivia y hemos visto muchos lugares de donde capturan al Che Guevara, abajo, muy lejos de cualquier lugar, hay que llegar allí, el sitio donde lo matan, esos lugares en las guías muchas veces no incluyen, o incluyen una línea. Entonces era difícil en aquella época. Ahora es más fácil, si te interesa, pues ir buscando cosas para hacerte el programa del viaje, vamos a decir, ¿no? Bueno, y aun y todo, pues muchas veces vuelves y dices, no sabía que había aquello, y no lo he visto porque no sabía que había. Por eso yo digo que cuando la gente te dice, está todo en internet, bueno, la idea mía es de que el que mire esto ya sabe que existe eso. Porque si no sabes que existe, no lo buscas. Si no sabes que una cosa existe, tampoco la puedes buscar. Entonces, bueno, son elementos, las fichas son muy sencillas, son textos muy básicos que luego te dan pie para introducirte lo que quieras, ¿no? Y bueno, investigar a posteriori sí, pero bueno, ya digo que es, según te vas metiendo, cada vez son más cosas. Y una cosa que no he dicho y que lo dije la vez pasada, es que esto, hay gente que me ha dicho, ¿por qué no haces una cosa a nivel de Euskal Herria y no tan global? Bueno, yo en Euskal Herria me muevo y me remuevo, pero a nivel del mundo también me muevo y tengo una conciencia, creo que internacionalista, y entonces me parece que tenía la posibilidad de hacer esto. En Euskal Herria creo que se puede hacer y creo que hay que hacerlo. No digo que lo tenga que hacer yo, creo que hay que hacerlo. Y más cerca también. Y que en esta guía hay que poner la lupa y seguir aumentando con el microscopio. Y esto se puede hacer a nivel de Donosti, por ejemplo, o a nivel de Euskal Herria, o a nivel de lo que queramos. Hay lugares, creo que eso sí creo que lo comenté la otra vez, cuando vas a Toulouse, donde estuvo una parte importante del exilio, vamos a decir, en la oficina de turismo de Toulouse no hay un encapuchado repartiendo, en la oficina hay en un estante un desplegable con un montón de puntos del exilio, donde Dolores Ibarruri dio un meeting, donde el otro, con fotito pequeña, y puedes hacer ese recorrido. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas poniendo la lupa y acercando a lugares de memoria, si interesa, claro. Ahora, si estamos discutiendo a ver si la cumbre esto o Chiquio Otegui y el otro, pues difícilmente podamos acercarnos. Pero bueno, hay una guía de Donosti ya hay, con muy poca ilustración, pero hay una guía hecha de lugares de memoria con el tema de guerra civil. Es decir, hay cosas, pero yo creo que se puede hacer no solamente en papel, yo soy de papel, pero se puede hacer también con otros soportes o lugares. Al fin y al cabo se trata de difundir la memoria y que...
Vale. En primer lugar, muchas gracias, Xavi, por presentar este libro, este compendio de emplazamientos históricos relacionados con la revolución y con la resistencia, que es un turismo que a mí me encanta hacer también y que cada vez que salgo por Europa busco sitios que tengan que ver con estas temáticas para ir a visitar. Pero me ha sorprendido bastante en la presentación la inclusión de un museo sobre las bombas atómicas arrojadas en Japón por parte de los Estados Unidos en el momento en el que ya Japón obviamente había perdido la guerra, en el momento en el que no era necesario tan siquiera hacer esa muestra de fuerza, ¿no?, por parte del Imperio americano. Y me sorprende porque las imágenes que has elegido muestran la bomba, muestran lo que parece un reactor nuclear por el agua en color azul que se ve. Y me gustaría preguntarte qué es lo que, viendo que además en los últimos años está como muy de moda ir a Japón, ¿no?, en redes sociales, es algo que creo que los últimos 2 años hemos visto bastante, que la gente se vuelve loca por ir a Japón. ¿Qué podemos esperar de ver en este tipo de museos que tengan que ver con la revolución y con la resistencia, siendo que fue un ataque perpetrado por un imperio hacia otro imperio en decadencia en ese momento, el imperio japonés, y que este segundo, Japón, ha tardado entre 25 y 30 años en reconocer cualquier pensión económica o tratamiento médico a las víctimas de estas bombas. Precisamente fue un problema que han estado obviando durante 30 años desde que se las lanzaron hasta ahora. Entonces, por saber qué podemos esperar y qué tiene que ver con la revolución y la resistencia. Bueno, y eso menciona que la visión de Japón nos sorprendió porque visitamos muchos de los lugares, vamos a decir, el kilómetro cero donde había caído la bomba en Nagasaki y tal. Esa contradicción de que hay una memoria enorme de eso, pero hay un paño de quién tiró la bomba. El libro es Revolución, Resistencia y Memoria. Resistencia, yo lo he incluido primero porque me parece que es un bombardeo gratuito de un gran imperio y que evidentemente Japón era un gran imperio, pero los cientos de miles de víctimas, era como el tema de Palestina ahora, eran civiles que no tenían nada que ver, o la mayor parte, con aquello. Entonces era una injusticia terrible, ¿no? Y se encontraron con aquello, ¿no? Entonces, quizá las imágenes de ya digo, estos libros son un poco complementarios. El primer volumen lo que incluí fue fotos terribles, las fotos aéreas famosas de Hiroshima y Nagasaki, como quedan, incluso algún primer plano de un triciclo, un niño de un triciclo de hierro retorcido, es decir, lo que era la bestialidad, y contaba aquello. En este caso era otro edificio, era el museo está hecho de una manera más a la meditación, pero eso, ya insisto en esa contradicción, la meditación, pero para meditar habrá que saber eso, que la bomba no vino de un satélite de otro planeta, ¿no? Y yo la he metido en ese sentido, es que me parece que es unas 2 masacres brutales, gratuitas, no tiene ningún sentido, por parte de un imperio, pero a un imperio también, pero a cientos de miles de personas que eran civiles y que estaban ahí. Este fin de semana ha habido un homenaje a la gente de la Operación Comet de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienes alguna referencia de eso? Porque es gente de aquí, Florentino Bengoechea y Martín Herracio. Si tienes alguna referencia en los libros. No tengo. Hay mucho. Con el tema de Segunda Guerra Mundial y también de Guerra del 36, hay mucho. Claro, yo he intentado, esa es otra cosa, siguiendo el ejemplo de la UNESCO en Patrimonio, no meter de un mismo tema demasiado. Es decir, por ejemplo, cuando la UNESCO reconoce las pinturas rupestres de Caín como Patrimonio de la Humanidad, reconoce 2 cuevas, no reconoce las 25 cuevas. Cuando reconoce
o sea, digamos que reconoce lugares o cosas referenciales para tocar esa temática, no quiere abarcar la totalidad. Entonces, eso me pasa a mí también, es decir, que hay temas en los que tendría, en Cuba, por ejemplo, aunque he metido bastantes cosas, pero en Cuba o en Vietnam o tal, sería desproporcionado. Entonces intento que sea, incluso hay cosas cogidas, porque hay países donde dices, pero aquí alguien se ha peleado en la historia de, o sea, te cuesta encontrar lugares o esto. Entonces selecciono un poco y dejo bastantes cosas fuera para que haya una proporción, que no la hay del todo. Pero bueno, sí que hay algo, sí, si superpones el mapa del primer volumen con el del segundo, sí que queda una nube de puntos bastante equilibrada, vamos a decir. No queda evidentemente equilibrada porque las luchas no han sido iguales en los distintos lugares. Y luego tampoco hay lugares en Latinoamérica, por ejemplo, que ha habido muchas peleas, pero luego no están musealizadas. Esto es una guía. Yo no puedo poner... Me pasó con Frank Fanon, personaje fundamental. Yo quería que Frank Fanon apareciera y que la gente supiera, el que no sabía quién era Frank Fanon. Pero yo no encontraba, igual lo hay, yo no encontraba y me volví loco ningún monumento, ninguna cosa de referente para decir, a partir de este monumento te voy a decir quién era Frank Fanon y vamos a hablar de Frank Fanon. O para que o sea, y al final tuve que recurrir a su tumba que está ahí en un pueblo pequeñajo entre Argelia y Túnez, que no la conoce prácticamente nadie. Y bueno, pero ya tenía un elemento, es decir, que a veces hay cosas, pero que no están representadas y yo tengo que tener un soporte, porque no es un libro de historia, es un lugar de memoria, pero con sitios físicos. Algunos cogidos con los pelos, que puede ser un busto, y ya está. En otros casos, pues en Canadá, en este segundo volumen, salen 2 grandes museos del exterminio de los indios, muy bien tratado el tema, muy bien tratado. Y bueno, esos temas, las escuelitas que están apareciendo ahora en Canadá, con los niños muertos, como los machacaban y los enterraban. Pues yo he encontrado solamente un lugar que ha habido mucha polémica para incluir ese lugar, porque está musealizado, uno de esos centros. Está musealizado. Además, lo que quieren es echar tierra. Ahora Canadá no ha tenido más remedio, porque se ha montado un escándalo enorme, que reconocer y tal, pero bueno, con la boca pequeña, como siempre, ha reconocido y tal, pero aquí no me monten muchos museos de esto, o muchos centros para recordar esto, que no me cae bien, vamos. Bueno, igual nos vemos en el tercer volumen, ¿no? El libro vale 25 euros. He traído también ejemplares del primero, por si alguien le interesa. Ese vale 29,90. No he puesto yo el 90, lo puso la editorial. Se lo ha aportado 29,90 y este vale 25. Tiene menos fichas y por eso pues, sale más económico. Bueno, es que ricasco, muchas gracias. Nos veremos tomando un pincho. Es habitual de Marruma. Gracias a Marruma y a vosotros. Y increíble libro. El que quiera, supongo que en Marruma habrá. Los que estén viendo el podcast, os podéis pasar por el Marruma a comprar. Beste gabe, es que ricasco. Eta txalo bero bat. Marruma Cultural.